Eres un ciudadano de a pie. Eso quiere decir que no tienes letras en leyes, no sabes lo que te están diciendo cuando te hablan de ir a consultar al reglamento de extranjería, la ley de extranjería. Eres un ciudadano de a pie y simplemente quieres entender qué son los benditos arraigos. Para eso he hecho este video, con un lenguaje totalmente cercano, entendible, coloquial. Te voy a enseñar qué son los arraigos, concretamente los arraigos de la nueva ley de extranjería, que en realidad es el nuevo reglamento. Después de este video saldrás ducho en arraigo. Serás un especialista en arraigos, un arraigólogo. Mentiras. Ahora sí, ya empecemos en serio. 5 arraigos nos trae el nuevo reglamento de extranjería. Te voy a explicar las características principales, la esencia de cada arraigo y aparte, si tú ya tienes 2 años en España, te voy a dar un método súper sencillo para entender a qué arraigos puedes aplicar, a qué arraigos no. Empezamos primero, arraigo sociolaboral. Es de creación nueva, absolutamente nueva. No tiene antecedentes en el antiguo reglamento de extranjería, es totalmente recién nacido. Arraigo sociolaboral, requisitos principales. Últimos 2 años en España, como todos los arraigos, excepto el arraigo familiar. Últimos 2 años en España, no te sirven cualquier 2 años, tienen que ser los últimos 2 años en España de manera continuada. ¿Qué quiere decir continuada? Sin salidas de más de 90 días o de 3 meses de España. Eso es continuada, permanencia continuada en España, últimos 2 años. ¿Qué más? Carecer de antecedentes penales o policiales, como todos los arraigos, y contar con una oferta de contrato de trabajo de al menos 20 horas. De al menos 20 horas. Y percibir el salario mínimo, bien sea el interprofesional o según el convenio, el salario mínimo proporcional al tiempo trabajado. Por tanto, si hablamos que es un cargo, es un empleo de salario mínimo interprofesional y es una oferta de 20 horas, entonces tu salario tendrá que ser de la mitad del mínimo mensual, porque son 20 horas, que es el 50% de la jornada máxima legal. ¿Está ahí bien? Quebradero de cabeza de esta figura, el tema de la solvencia del empleado. Al menos del antiguo arraigo social con oferta de contrato, ese era el quebradero de cabeza. Solvencia del empleador, esta figura, pues que es como más o menos lo mismo, solo que se ha desligado ya de los arraigos sociales, pero no deja de ser eso, tiempo más oferta de contrato, pues sabemos más o menos que el quebradero de cabeza va a ser el mismo, solvencia del empleador. No está tan complicado como antes, ya no tiene que ser una oferta de 30 horas, ya no tienes que ganar como mínimo el mínimo mensual, así trabajes menos horas de la jornada máxima, ya no, ya se puede la mitad del mínimo si la oferta es por 20 horas. Entonces, eso abre un abanico de potenciales empleadores solventes, porque no se pide una solvencia tan alta como antes. Ahí está, arraigo sociolaboral. 2 años, oferta de contrato de trabajo, carecer de antecedentes penales o policiales. Continuamos. Arraigo de segunda oportunidad. Esto también es una figura un poco restringida, así como el arraigo familiar que vamos a ver a continuación, y básicamente solo para personas que han tenido una autorización de residencia en España en los últimos 2 años. Ojo, autorización de residencia. Eso ya te excluye todas las estancias, incluida la estancia por estudios. Aparte, que esa autorización de residencia no la hayas obtenido por circunstancias excepcionales. ¿Cuáles son las autorizaciones de residencia por circunstancias excepcionales? Pues ahí ya te está diciendo entonces que el arraigo de segunda oportunidad no es para quienes hayan tenido residencia en los últimos 2 años, ni por arraigos, ni por protección internacional, ni por razones humanitarias, ni por colaboración con autoridades administrativas, ni por violencia de género, ni por etcétera, ni por enfermedad sobrevenida, que es razones humanitarias, etcétera. El arraigo de segunda oportunidad no es para esas autorizaciones concedidas por esas circunstancias excepcionales. Solo es para autorizaciones más ordinarias, ¿vale? Que no tengan nada que ver con autorizaciones por circunstancias excepcionales. Ejemplo, te trajeron reagrupado a España. Ejemplo, te trajeron con una contratación en origen a España. Pierdes esa autorización por reagrupación, por contratación en origen, y en los 2 años siguientes tú puedes pedir un arraigo de segunda oportunidad, ¿vale? Siempre y cuando tengas 2 años en España y acreditas que perdiste esa autorización, pero no perderla por cualquier causa. Es decir, que no la hayas podido renovar, que esa denegación no se haya producido porque tú tenías algún tipo de antecedente o representaras algún tipo de riesgo para la salud pública española o la seguridad social, antecedentes penales o policiales o riesgo a salud pública. En resumen, arraigo de segunda oportunidad. Requisitos: 2 años en España, carecer de antecedentes como todos y haber tenido una autorización que no sea por circunstancias excepcionales en los últimos 2 años en España.
haberla tenido, haberla perdido, obviamente. Esa pérdida o esa imposibilidad de renovarla no se haya producido porque tú tengas antecedentes penales o policiales o representes un riesgo para la sanidad, para la salud pública española. Ahí está, arraigo, segunda oportunidad. Seguimos, arraigo familiar. El arraigo familiar se ha restringido bastante su uso si lo comparamos con el viejo reglamento de extranjería, pero no quiero explicar cómo funciona el viejo reglamento, solo voy a explicar los nuevos arraigos porque es lo que te prometí, es lo que tú viniste a ver. Arraigo familiar del nuevo reglamento, arraigo familiar que dentro de muy poco será el actual. Básicamente, pensado para padres de hijos menores con nacionalidad de algún estado de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo o de Suiza, que no sean menores españoles porque van a ir por otro tipo de autorización. Repito, padres de un menor, que ese menor sea nacional de un estado de la Unión Europea o de un estado del Espacio Económico Europeo o de Suiza, excluyendo a España porque iría por otro tipo de autorización. Ahí está, supuesto 1. Supuesto 2, ser indispensable para el ejercicio de la capacidad jurídica de una persona discapacitada, y esa persona tendrá que ser lo mismo, nacional o de un estado de la Unión Europea o de un estado del Espacio Económico Europeo o de Suiza. Y aparte, yo como cuidador, como persona indispensable para que esa persona ejerza su capacidad jurídica, voy a tener que ser su familiar. No se especifica qué familiar, puede ser un primo muy lejano, pero tengo que ser su familiar. Ahí está, arraigo familiar. Esto concede y es otra excepción, no solo el arraigo familiar, comprende la excepción de que no te pide tiempo de permanencia en España, solo te pide uno de estos vínculos, o bien con menor o bien con persona con discapacidad, solo te pide uno de esos vínculos y aparte no te da una autorización por un año, como el resto de arraigos, te da una autorización por 5 años. Ahí tenemos, arraigo familiar. Cuarto arraigo, arraigo socioformativo. Requisitos fundamentales, no antecedentes penales, últimos 2 años en España y comprometerte a estudiar. ¿Qué puedes estudiar? Pues es un abanico muy amplio de estudios. Si deseas, déjanos en los comentarios si quieres la lista específica y te la enviamos, o escríbenos y te la enviamos. En general, ¿con qué te debes quedar? Pues con que son estudios más o menos entre 3 meses y 2 años. Pueden ser estudios híbridos, es decir, 50% presencial y 50% virtuales. Esa puede ser la máxima proporción virtual, ¿vale? Más del 50% virtuales no se puede. Tiene que ser obviamente en un centro de estudios autorizado por el gobierno español y te deben llevar a la obtención de un título, básicamente. Arraigo socioformativo. Cosa interesantísima del arraigo socioformativo que te va a otorgar por defecto, sin que tú tengas que ir a pedirla ni conseguir un empleador que te haga una oferta, sino por defecto, solo acreditando que tienes los 2 años y que tienes o bien la matrícula o bien la carta de compromiso o bien que ya estés cursando sus estudios, solo acreditando esos 2 años y ese compromiso de estudiar como mínimo, entonces ya tienes tu arraigo socioformativo y eso te incluye una autorización de trabajo hasta por 30 horas. Hasta por 30 horas. Todos los arraigos que hemos mencionado actualmente te autorizan trabajar sin límite de tiempo, jornada completa en toda España y tanto por cuenta ajena como por cuenta propia. Este en específico, el socioformativo, te autoriza a trabajar, pero no jornada completa, sino hasta por 30 horas. Eso es el 75% de la jornada completa y no por cuenta ajena y por cuenta propia, sino exclusivamente por cuenta ajena. No te autoriza a trabajar por cuenta propia. Ahí está. Arraigo socioformativo. Último arraigo. Quinto y último arraigo. Arraigo social, la joya de los arraigos del viejo reglamento, el más usado con diferencia, pero en solo uno de sus supuestos, o más bien, la mayoría de su uso era en solo uno de sus supuestos, que era el de 3 años, más una oferta de contrato de trabajo, más informe de inserción, más carecer de antecedentes, etc. Ahora se ha separado ese supuesto en específico, sabemos que ahora constituye el sociolaboral que explicamos de primero, y el arraigo social actual del nuevo reglamento básicamente ha quedado comprendido por las otras figuras que contenían arraigo social que paso a explicar a continuación. Arraigo social actual. Últimos 2 años en España de manera continuada. Carecer de antecedentes penales tanto en España como en los países en los que haya residido los últimos 5 años antes de entrar a España. Esos requisitos de manera general. ¿Cuáles son los requisitos específicos del arraigo social? Vale, pues identificamos 2. 1. Tener vínculos familiares con hijos, padres o pareja o cónyuge con residencia legal o nacionalidad española. Repito, tener un vínculo familiar, no cualquier vínculo familiar, tiene que ser un hijo, tiene que ser un padre o tiene que ser una pareja o cónyuge que tengan residencia legal o nacionalidad española y yo tener ese vínculo con ellos. Eso o solicitar un informe de esfuerzo de integración donde valorarán cómo ha sido tu comportamiento a lo largo de los últimos 2 años en España, si te has integrado a la sociedad, qué has hecho, si te has portado bien, si has estudiado, si has hecho voluntariado, si has tenido un comportamiento bueno o no, si has estado empadronado, etcétera.
etcétera, y definirán si te dan un informe favorable de esfuerzo de integración o no. Si te lo dan, entonces ya tienes el requisito. Primer requisito, esos vínculos, padres, hijos, pareja o cónyuge o esfuerzo de integración. Segundo requisito, medios económicos. Hay que acreditar medios económicos. ¿De qué vas a vivir? ¿Qué le garantiza al gobierno español que tú no te vas a convertir en una carga para sus finanzas públicas? Puedes acreditar esos medios económicos de 4 formas a grandes rasgos. Primera sería que si tienes esos familiares, padres, hijos, pareja o cónyuge, y convives con ellos y ese familiar tiene solvencia económica como para responder económicamente por ti, tiene interés en hacer una carta de apoyo económico y puede sustentar que tiene una solvencia decente, que tiene una fuente de ingresos, esa sería una opción. Otra opción sería que tú tengas ahorros. ¿Cuántos ahorros? Tendría que ser al menos 600 euros, que es el IPREN actual, por 12, es decir, 7.200 euros, que tú los tienes. Esa sería otra forma. En una cuenta española tienes cómo acreditarlos, están ahí líquidos. Esa sería otra forma de acreditar tus medios económicos. Otra forma de hacerlo es que tú tengas rentas, pensiones, que tú tengas algún ingreso periódico, pero que no provenga de tu trabajo, porque recuerda que estás en estado irregular, no estás autorizado a trabajar. Que tú tengas todas esas cosas y que tengas básicamente un ingreso periódico de 600 euros al mes al menos, pensión, propiedades que te representen rentas, etcétera. Y esa sería entonces otra forma. La última forma vendría siendo un proyecto de empresa, que tú digas, yo voy a hacer una empresa, yo tengo este proyecto viable, me armé todo mi plan de empresa, lo presenté a una asociación de autónomos que me avaló, que me dijo que eso era viable, yo tengo el capital si lo requiero, yo tengo la cualificación profesional si la requiero, yo tengo unos ahorros para sostenerme hasta que esto empiece a dar dinero, porque los negocios no empiezan a dar dinero tan pronto se crean. Yo tengo todo esto, aquí está mi proyecto de empresa. Esa es otra forma de acreditar medios económicos. Dudo yo un poco que, teniendo en cuenta que con el proyecto de empresa igual te toca acreditar dinero, pues más bien lo pasas como ahorros, solo te piden dinero y ya está, y te da acceso a lo mismo, una autorización de residencia y trabajo en toda España, por cuenta ajena y por cuenta propia. Entonces no creo yo que este del proyecto de empresa se vaya a utilizar mucho. Creería yo que la gente que tiene el capital para hacer esto pues no se complicará la vida y preferirá ir por la vía de los ahorros. A fin de cuentas dan acceso a lo mismo, autorización de residencia y trabajo en España por un año, excepto el arraigo familiar, que no te da por un año sino por 5 años. Para ir ya concluyendo, generalidades de los arraigos. Primero, todos te van a pedir 2 años de permanencia continuada en España. Permanencia continuada es no haber salido más de 90 días en esos 2 años y esa residencia tiene que ser inmediatamente anterior, perdón, esa permanencia en España tiene que ser inmediatamente anterior a la solicitud del arraigo que se haga. Todos te lo piden, salvo uno, salvo el arraigo familiar. Asimismo, todos los arraigos te dan autorización de residencia y trabajo por cuenta ajena en toda España por un año, salvo el arraigo familiar, que nuevamente es la excepción, porque no te da un año, te da 5 años. Y hay otra excepción en cuanto a la autorización de residencia y trabajo, tiempo completo en toda España, y es el arraigo socioformativo, que no te da una a tiempo completo, te da una a 30 horas, esto es el 75% de la jornada completa, pero además te la limita. No puedes trabajar por cuenta propia, puedes trabajar solo por cuenta ajena y máximo por 30 horas semanales, que es el 75%, repito, de la jornada máxima legal española. Esas son las generalidades. Recuerda, todos te piden carecer de antecedentes penales o policiales, tanto en España como en los países en los que has residido por los últimos 5 años antes de ingresar a España. Ahí está. Ahora, la perla que te dije que te iba a dar, algo súper útil para tú entender si llevas 2 años en España, cuál es la mejor figura que puedes usar. Lo primero, olvídate de los nombres, ¿vale? Ya llegaste a los 2 años en España, solo piensa, ¿cuál de estas siguientes 5 cosas que me va a dar el bueno de Juan Daniel, el director de legal en España, cuál de estas 5 cosas que él me va a decir yo puedo acreditar? Ya tengo 2 años en España, necesito una de las 5 cosas que él me va a mencionar y voy a tener mis papeles. El nombre de los arraigos me da igual, solo necesito 2 años en España y una de las siguientes 5 cosas. Primera, tengo una oferta de contrato de trabajo al menos por 20 horas de un empleador solvente que pueda acreditar con su última declaración de impuestos, que puede proveerme a mí al menos el salario, al menos la mitad del salario mínimo si la oferta es por 20 horas, o bueno, proporcional si la oferta es por más horas. Tengo eso, tengo una oferta de contrato de una empresa solvente o no. Esa es la opción 1. Opción 1, puedo tener una oferta de contrato de una empresa solvente, pues ahí ya tengo derecho a mi regularización, a mi autorización de residencia y trabajo en España por un año. Opción 2, tengo interés en estudiar algo de entre 3
meses y 2 años, que sea en un centro aprobado por el gobierno español y que me lleve a la obtención de un título. Tengo interés en estudiar, quiero estudiar y no me importa que la autorización de trabajo que me den sea solo por cuenta ajena, es decir, solo con contrato y solo por 30 horas, que es el 75% de la jornada máxima. No me importa y quiero estudiar. Ahí tengo otra vía de acceso a la regularización, a una autorización de residencia y trabajo en España. Tercera vía. Tengo familiares en España en situación de residencia legal o nacionalidad. ¿Qué familiares? Solo me sirven hijos, padres, pareja o cónyuge. Tengo esos familiares en España. Convivo con ellos. Puedo acreditarlo en mi certificado de empadronamiento y ellos me pueden proveer sustento económico, mi sustento económico, porque tiene una fuente de ingresos y lo pueden acreditar. Entonces ahí tengo otra opción, otra tercera vía. Cuarta opción. Tienes medios económicos propios tuyos, ahorros de al menos el IPREM por 12. Esto es a día de hoy 600 euros por 12, 7.200 euretes que tú tengas en tu cuenta de banco. La cuenta de banco tiene que ser española, los tengas ahí líquidos y con eso también podrías acceder a una autorización de residencia y trabajo en España. Última opción. Tengo un plan de empresa. Tengo un proyecto de empresa viable que me lo ha avalado una asociación de autónomos. Tengo el capital que se requiera, tengo la cualificación profesional que se requiera según el negocio, tengo dinerito para sostenerme hasta tanto ese negocio produzca dinero, porque es normal que iniciando los negocios no produzcan dinero. Tengo todo eso. Pues ahí tengo. Quinta opción. Hacer la solicitud del arraigo social con un proyecto de empresa viable. Como ya había dicho, no sé yo si compensa, teniendo en cuenta que tienes la vía simplemente de acreditar dinero en cuentas, si compensa parte de acreditar el dinero, ponerte con todos estos engorros del proyecto de empresa cuando te va a llevar a lo mismo, una autorización de residencia y trabajo en España por un año. No sé si compensa. Ya lo mirarás tú y lo miraremos caso a caso. He intentado ser lo más claro posible con la información, he intentado ser lo más generoso posible con la información. Obviamente no podemos dar consejos personalizados en un vídeo de YouTube, pero hemos presentado la información lo más digerible posible. Así lo vamos a seguir haciendo, nos esforzaremos por seguirlo haciendo así. Suscríbete si no te quieres perder más vídeos que vendrán con este mismo formato y de los que saldrás sabiendo algo nuevo, no saldrás más confundido como para que tengas que pagar la asesoría. No, ese no es el objetivo. El objetivo es que salgas lo máximo aclarado sin poder darte un consejo personal, porque no es una asesoría personalizada, pero que llegues al máximo grado de conocimiento que se puede en un vídeo de YouTube. Eso es lo que hemos intentado, espero haberlo logrado. Si te subsiste alguna duda, que es normal, puedes dejárnosla en los comentarios, los leemos e intentamos responder a absolutamente todos. O si prefieres, contáctanos directamente. En la caja de descripción del vídeo tienes los medios de contacto. Si prefieres, también puedes directamente agendar una asesoría conmigo. La inmensa mayoría se producen conmigo. Si la quieres conmigo, pues la solicitas conmigo, ¿vale? No es que haya un sorteo de asesores. No, si tú la solicitas conmigo, pues se te asigna conmigo. Si no la solicitas conmigo, puede que se te asigne otro asesor. Ahí está. Mil gracias por vernos. Hasta la próxima.